¿Cómo están? Bueno, empecemos y conforme se vayan incluyendo sus compañeros, pues para ir. ¿Ah? Entonces, ayer pues habíamos empezado con este tema de la contaminación del suelo. Bueno, habíamos seguido, porque ya habíamos empezado antes de ayer, pues entendiendo cuáles son los tipos de contaminación, las fuentes naturales, las fuentes antropogénicas. Y de estas ya habíamos analizado las actividades industriales, cuál era su problemática, la minería, y habíamos analizado que había dos problemas, la obtención de la roca y luego la purificación para obtener el mineral. Básicamente los relaves eran los problemas por la contaminación. La infraestructura urbana por la construcción y el transporte, porque obviamente habíamos determinado que, Buenas noches, Inge. ¿cómo está Johnny? 100 metros alrededor de las vías de circulación, pues hay problemática. La generación y eliminación de desechos y aguas residuales, actividades militares de guerra y las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Sí? Entonces, todo esto había. Inge, ¿Sí? buenas noches. Una consulta. ¿Cuál? Estaba revisando la parte del examen. ¿Cuántas preguntas están establecidas en el examen? En el examen de uno, Sí, el examen que nos toca rendir esta semana, el de las 3 semanas. me parece que 10 preguntas. 10. Ah, ya. Ujú. Chévere. Sí, es Ya. que lo preguntaba por el límite del tiempo. Por eso lo veía como 40 minutos y yo decía como que, ¿qué? Y si hay 30, 40 preguntas. Pero bueno, gracias. No, 40 preguntas no. Básicamente deben ser 10 para 40 minutos. Sí, está más o menos. Bueno, podemos discutir si se le aumenta un poco. Eh, mm, Generación, vimos actividades militares de guerra y nos quedamos en las actividades agrícolas y ganaderas, ¿sí? Que eran la fuente más importante de contaminación del suelo porque incluye el uso de agroquímicos, ¿sí? Y los agroquímicos habíamos determinado que pueden ser o plaguicidas o fertilizantes o cualquier otra sustancia que se use para el mejoramiento de la productividad del suelo, ¿no? Analizamos lo que eran los agroquímicos, como primer punto los plaguicidas, que puede. Básicamente los plaguicidas son tóxicos que van a matar a los seres vivos determinados, ¿no? Herbicidas a maleza determinada, insecticidas a insectos determinados, fungicidas a hongos determinados, rodenticidas a roedores determinados y bactericidas a bacterias determinadas que atacan a las plantas. El problema es que si son tóxicos para estos seres vivos, pueden pasarse a la cadena trófica y ser tóxicos para los humanos que consumimos productos del suelo. Entonces, la OMS ha clasificado los plaguicidas según su toxicidad en estos cinco niveles, ¿no? Sumamente peligrosos, muy peligrosos, moderadamente peligrosos, poco peligrosos y que no ofrecen peligro. Y eso basado en el LD50, que ya habíamos dicho que son los ppm de plaguicida que un ser viviente podría soportar antes de que le cause la muerte, ¿no? En la siguiente unidad, pues haremos algunos ejercicios de esto. Ahora solo nos interesa conocer la teoría. Vimos cómo era el ciclo de los plaguicidas y por qué son tan peligrosos, porque se transportan muy fácilmente, ¿sí? Y pueden llegar a recurso atmósfera y recurso hídrico. Y luego pasamos a analizar un poco de los fertilizantes, ¿sí? Son diferentes agroquímicos, ¿no? Una cosa son los plaguicidas que controlan plagas y otra cosa son los fertilizantes que abonan nutrientes al suelo. Y hay tres tipos de fertilizantes, los químicos, los orgánicos y los biofertilizantes. Los químicos que son, entre comillas, sintéticos, ¿no? U obtenidos de minas, ¿sí? Como los fosfatos. Los orgánicos que se derivan de la descomposición de restos vegetales, o sea, del compostaje, ¿sí? Que era la palabra que no me acordaba ya, era el compostaje. ¿Sí? Usted cuando hace compost de los restos vegetales o incluso si usted añade restos de comida, cierto tipo de comida, porque no se puede usar toda, hace compost y luego genera humus y ese humus es un fertilizante orgánico.
Y los biofertilizantes, que son bacterias u hongos que se asocian simbióticamente a los cultivos, pero claro, eso ya es determinado por especialistas, ¿no? Que pueden añadir cierto tipo de bacterias para un cierto tipo de cultivo que son beneficiosos. Son beneficiosos no porque hagan algo con la planta, sino que son beneficiosos porque tienen la capacidad de asimilar ciertos nutrientes más fácilmente y liberarlos en una forma que la planta, la raíz de la planta, los absorba más, de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, no son en sí algo que le ayude a la planta per se, sino que añadidos al suelo, lo que logran es una liberación más eficiente y rápida de ciertos nutrientes que esa planta puede necesitar. ¿Sí? Por eso es que hay que analizar bien qué tipo de bacteria se va a añadir o qué tipo de hongo se va a añadir. Nos puede añadir cualquier cosa. Ya habíamos indicado que comercialmente los tres nutrientes que más necesita la planta es el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Y habíamos indicado pues cada objetivo de cada elemento, ¿no? El nitrógeno, que es el que hace crecer la planta, produce hojas nuevas, mantiene el color verde. Entonces, les había indicado que cuando las hojas comienzan a ponerse amarillas porque les falta nitrógeno, entonces hay que añadir nitrógeno. El potasio estimula el desarrollo de flores y frutos, desarrolla tallos fuertes, se encarga de la absorción del agua. Fósforo promueve formación de crecimiento de raíces y desarrollo de los tejidos celulares de la planta. ¿Sí? Entonces, comercialmente sí va a encontrar fertilizantes por separado, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio por separado. Pero generalmente se usa, se vende más en forma unida, ¿sí? NPK, porque los suelos, si es que tienen carencia de alguno de los nutrientes, es muy común que también tengan carencia de los otros, ¿sí? Porque la planta no solo se alimenta de o no solo necesita, perdón, uno de los nutrientes, sino que necesita los tres al mismo tiempo, en mayor o menor proporción, pero por el tipo de suelo y cómo esté siendo consumido cómo se estén disociando los nutrientes, pues puede que uno u otro se acabe antes, entonces tenga deficiencia ese suelo en uno o en otro. Pero generalmente van los tres relacionados. Ahora, también habíamos indicado que el nitrógeno, fósforo y potasio no se presentan como elementos atómicos, ¿sí? Como daría la idea según este escrito, ¿no? Como NPK, entonces uno pensaría que es nitrógeno puro, potasio puro, fósforo puro. No, porque primero el nitrógeno es un gas, no podría usted tenerlo en bolsitas. Y segundo, el potasio y el fósforo son muy tóxicos atómicamente, son muy reactivos, entonces hay que meterlos de una forma estable que se permita almacenar en una funda y cuando usted libere eso en el suelo, rápidamente con el agua se disocien nuevamente y se formen iones, que es algo que ya vimos, ¿no? La idea central es que los iones son los que las plantas pueden absorber. No pueden absorber cosas que no sean iones. Porque los iones con las cargas pues van a tener esta movilidad para ir a las células de la planta. Entonces el nitrógeno pues estará básicamente se encuentra en forma de nitrato, ¿no? Como en este caso el nitrato de amonio o como urea también, ¿sí? Que la urea sí se vende pura, que es puro nitrógeno, ¿no? El fósforo como fosfato, ¿sí? Como el pentaóxido de fósforo, y el potasio también como un óxido, el óxido de potasio. Así es como se encuentra comercialmente. Ahora, para producir estos, ¿sí? Estos no se encuentran naturalmente. Entonces hay que producirlos, sintetizarlos ya a nivel industrial. De ahí el problema, porque habíamos visto este gráfico en donde para obtener, ¿sí? Entonces fíjese, aquí está el nitrato de amonio, la urea, fosfatos, ¿sí? Sulfato potásico. Pues vamos a necesitar primero usar fuentes bastante complicadas, si se podría decir de una forma, ¿no? Por ejemplo, el gas natural, un combustible fósil, que una parte se usa como combustible, ¿no? Para quemar en las cocinas, pero otra gran parte se usa en la industria petroquímica y específicamente para la producción de fertilizantes, ¿sí?
por el hidrógeno que tiene. Entonces, lo que se necesita es el hidrógeno, ¿sí? Igual para el fósforo, se necesitará una roca fosfórica, entonces hay minas de fósforo, ¿sí? De fosfatos. Entonces vamos a tener que trabajar esas rocas con ácido sulfúrico, por ejemplo, aquí con ácido nítrico. Entonces, mire, estos son químicos altamente peligrosos que al final del día hacen que estos químicos sintéticos también sean, pues, medianamente contaminantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en la aplicación por esto que nos estamos indicando, de la complejidad de producir este tipo de fertilizantes. Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se usa, ¿no? Entonces, en forma general, porque esto ya es más específico para agrónomos, pero en forma general, para saber mm, las cantidades de NPK, recuerden, NPK es nitrógeno, fósforo y potasio, no como átomos, sino en las formas que estamos aquí poniendo, ¿sí? El nitrógeno como nitrato o como urea, el fósforo como fosfato y el potasio como óxido, ¿sí? Entonces, para saber las cantidades de NPK requeridos en un terreno, pues se debe seguir una serie de pasos, ¿sí? A lo que se refiere es, no puede ir usted, si ya ve que la planta no le está creciendo mucho, no puede ir usted corriendo a Agripac, que es la que vende fertilizantes aquí en Ecuador, y produce y vende, y decir, bueno, deme tanta cantidad de fertilizante y va y bota al suelo. No, tiene que primero hacer un pequeño análisis, ¿no? Porque si no se va a sobrepasar, a sobrefertilizar, y eso habíamos dicho que es una de las principales causas. Sí, aquí está, miren. Sobrefertilización. Eso pasa cuando usted no hace adecuadamente el análisis y la aplicación. Entonces, generalmente tiene que tomar muestras del suelo hasta una profundidad de unos 30 centímetros, que es donde las raíces pues toman fuerza para absorber los nutrientes, ¿sí? Y para hacer esa toma de muestras, usted tiene que usar las técnicas de muestreo que ya hemos estudiado, ¿sí? Como lo indico, también tiene que, no puede hacerle así a lo que usted quiere. Pero en este caso, de lo que vimos en las técnicas de muestreo, no es tan complicado, porque si son cultivos, si va a aplicar para cultivos, y si es un único cultivo, un monocultivo, pues ya sabe que eso más o menos tiene un terreno, un suelo homogéneo en propiedades, entonces podría tranquilamente hacer un muestreo al azar, ¿sí? Pues tomando puntos al azar de todo el terreno y pues eso poniendo 1 kilo, o sea, tomando muestras pequeñas, ¿sí? Ciertos gramos en cada muestra hasta formar 1 kilo, hacer una buena mezcla y eso mandar al laboratorio. Si quiere mandar al laboratorio, ¿no? Ahora puede comprarse equipos que ya miden nitrógeno, fósforo y potasio ahí mismo. Simplemente toma un poco de suel de la muestra, disuelve en agua, mete el equipo y ya le da la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Son las ventajas de la modernidad. Entonces, si sea que mande al laboratorio, sea que use los equipos de medición directa, pues después de analizar la cantidad de NPK existentes, usted debe comparar con los requerimientos nutricionales de cada cultivo, ¿sí? Para el terreno que usted tiene. Entonces, claro, le va indicando, bueno, para el cultivo ¿qué me invento yo? De cebollas. Para que las cebollas crezcan bien, va a necesitar que por hectárea tenga esta cantidad de nitrógeno, esta cantidad de fósforo, esta cantidad de potasio. Entonces usted tiene que comparar. Si está en valores similares, pues está bien, no necesita añadir nada. Si está muy por debajo, ¿sí? Necesita pues ahí aplicar y hacer el cálculo. Si está muy por encima, algo pasó, ¿no? Quiere decir que algo pasó, que existe una sobrefertilización. Entonces ya no tendría que ni poner fertilizante, ¿sí? E ir controlando hasta que los valores se nivelen. Eso pasa mucho, ¿no? Porque claro, uno dice, pero ni siquiera le estoy poniendo fertilizante y el nitrógeno me ha subido. Ahí tiene que ver otras causas, ¿no? Por ejemplo, si está usando el agua de riego, por ejemplo, ¿de dónde está sacando el agua de riego? Puede que esté usando agua que esté cargada en nitrógeno, que debe venir de alguna planta,
¿sí? Entonces habría que analizar esas situaciones. Bueno, pero para eso está el agrónomo, ¿no? Y luego, una vez que ya ha hecho eso, pues analizar los datos de composición, porcentaje, o sea, una vez que ya tiene los valores de NPK de su suelo, lo que tiene es que ir a la tienda donde vaya a comprar el fertilizante y ver cuál le conviene, ¿no? Porque hay distintos fertilizantes con distintos porcentajes de NPK y luego hacer el cálculo respectivo. Entonces, en la tienda lo que va a ver es comercialmente distintos nombres, ¿no? Aquí yo le he puesto el gráfico de dos. Por ejemplo, este que es de Agripack, que es una empresa de aquí, pues se llama DAP. Entonces, siempre abajo de, o bueno, en la portada del fertilizante le va a venir esta información. Son tres números. ¿Qué significan esos números? Son los porcentajes en peso de nitrógeno, fósforo y potasio en las formas de compuesto que ya habíamos dicho, ¿sí? Nitrato, fosfato y óxido de potasio, ¿sí? Pero por forma más resumida se les llama solo NPK. Entonces, por ejemplo, este DAP, que es el nombre comercial, este fertilizante tiene 18% nitrógeno, 46% fósforo y 0% potasio. Este sería ideal cuando usted necesite, cuando usted vea que su suelo tiene un alto déficit de fósforo y no necesita tanto nitrógeno ni potasio. Entonces, ahí le quedaría bien este. Hay otros, por ejemplo, este de aquí, el Smart Complex, NPK de 20-10-10. Quiere decir que tiene 20% nitrógeno, 10% fosfato, fósforo en forma de fosfato y 10% de potasio como óxido de potasio. ¿Ya? Entonces, este de aquí, en cambio, le sería muy bueno si es que usted tiene alto déficit de nitrógeno y también le está como que faltando algo de potasio y algo de fósforo. ¿Sí? Igual hay otros que tienen cero de potasio y tiene de nitrógeno y de cero de fósforo, perdón, y tienen más nitrógeno y potasio, otros que tienen cero nitrógeno y tienen potasio, fósforo, potasio, otros que no tienen ni nitrógeno ni potasio, sino solo fósforo y así. Entonces usted tiene que ir y dependiendo de lo que necesite, pues va y compra en donde le vendan a los agroquímicos. Entonces, por ejemplo, dice aquí, un agrónomo ha determinado que para su cultivo de tomates en su terreno requiere de al menos 180 kilogramos por hectárea de fósforo. ¿Sí? Entonces, esto ¿de dónde lo sacó? Porque debe haber hecho ya el análisis de muestras, ¿no? Pues debió haberse hecho el análisis de muestra, hizo el cálculo y comparó. Y pues dice, no, a mí me está faltando fósforo. ¿Sí? Entonces yo necesito 180 kilogramos por hectárea, ¿no? O sea, yo que sé cómo haría cómo le daría la comparación, ¿no? Pero lo que quiere decir estos 180 es del faltante, ¿no? De lo que tiene el suelo realmente versus lo que debería tener para el cultivo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí, si le da que necesita 180 de kilogramos por hectárea, quiere decir que esos 180 son los que les faltan, ¿sí? No es del total. Por ejemplo, aquí del análisis me invento yo, de haber dado qué sé yo, 10, que había 10 kilogramos por hectárea de fósforo. Y usted para tomates dice que necesita 190 kilogramos por hectárea de fósforo. Entonces la resta entre estos dos le da el faltante. Entonces aquí ya tiene 10, pero necesita 190 para su cultivo. Quiere decir que usted está con un déficit de 180. Esos son los que usted tiene que añadir, ¿eh? Añadir con el fertilizante que va a comprar. Así es como se hace la determinación, ¿sí? Por déficit. O sea, ¿cuánto me falta, ¿sí? De lo que ya tengo? Sí, porque si solo toma uno de los valores, pues le va a sobrefertilizar el suelo. Entonces, en este caso, pues el agrónomo ya ha hecho este análisis de muestreo y ha determinado que el faltante de fósforo
es de 180 kilogramos por hectárea en su forma asimilable, ¿no? Sí, fosfato. Entonces dice que para ello dispone de un fertilizante comercial llamado DAP, justo este, fosfato diamónico, así por eso es el DAP, ¿sí? Diamonic Phosphate, que tiene un NPK de 18,460, justo el que está aquí, ¿sí? 18,460. O sea, 18% nitrógeno, 46% fósforo, 0% potasio. Entonces, si el terreno es de 12,5 hectáreas, nos dice que calculemos la cantidad de fertilizante que se requiere aplicar o que va a tener que comprar, ¿no? Entonces, bueno, veamos si tengo, veamos, tenemos vacío. Aquí hay uno vacío, pero me voy a pasar el ejemplo para tener los datos, ¿no? Esperen un rato. Ya estamos ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Pues vamos a tener que ir sacando los datos que nos da de información. Pongámosle con negro. Entonces, ¿qué datos tenemos? Como los ejercicios, ¿no? Sacamos los datos y de ahí vemos cómo calcular lo que nos pide. Pues, ¿qué datos nos dice? Dice que el agrónomo ha tenido productivo. Aquí es el primer dato que nos da, siempre va a ser el déficit, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que le falta al terreno? ¿Sí? Entonces, a eso se le llama el requerimiento. El requerimiento nutricional. En este caso, de fósforo. Entonces, quiere decir que 180 kilogramos, ¿kilogramos de qué? De fósforo. ¿Sí? Realmente debería ser de este, ¿no? De fosfato, porque eso está esa es la forma en la que está. Por hectárea. Es el requerimiento de fósforo. ¿Sí? O sea, es el déficit que tiene su terreno. A su terreno le faltan 180 kilogramos de fósforo en forma de fosfato por hectárea, que es lo que usted ha terminado. ¿Qué más nos dice? Eso le sería respecto al terreno, ¿no? En su forma asimilable, dice que usted va a usar un fertilizante comercial llamado el DAP. Y el DAP tiene el NPK, ¿sí? Entonces, el NPK del DAP, que es el fertilizante que va a usar, es de 18,460. Esto es equivalente a decir que tiene 18% nitrógeno, 46% de fósforo en su forma de fosfato y 0% potasio. No le pongo la forma de nitrógeno y potasio porque no nos interesa mucho. Si fuera nitrógeno, le tuviera que poner la forma de nitrato. O dejarle solo como nitrógeno fósforo, ¿no? Porque ya le estoy explicando que es equivalente, ¿no? El fósforo es el que usted quiere, pero está en forma de fosfato. Entonces, sería equivalente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El área del terreno también es un dato. Dice que es de 12,5 hectáreas. ¿No? Entonces, con esa información que nos está dando, ¿cuánto fertilizante usted debería comprar o va a necesitar aplicar, en otras palabras? Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Pues básicamente son unas simples reglas de tres, ¿sí? Para ir viendo cuánto fósforo voy a necesitar por hectárea. Y luego, como sé la cantidad de hectáreas, hago la multiplicación y ya sé la cantidad total de fertilizante que yo necesitaría aplicar. Entonces, la primera cuestión que, que habría que hacer, ¿sí? Pongamos aquí paso 1,
si lo quiere ver de esa forma, ¿no? Sería calcular la cantidad de fertilizante por hectárea, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que calcular es la cantidad de DAF, que es el fertilizante, que yo necesitaría por hectárea, ¿sí? Entonces, vamos a tener que concatenar estos dos, porque el DAF tiene 46% de fosfato, pero el requerimiento nutricional es el que me dice que se requiere 180 kilogramos de fosfato por hectárea de terreno. Entonces, si yo concateno esos dos, al final yo voy a poder calcular cuánto DAP o cuánto fertilizante yo necesitaría por hectárea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Con una simple regla de tres. Entonces, presten atención. ¿Bien? Vamos a usar primero la información del NPK del fertilizante. Este 18%, otra cosa importante. Si usted se da cuenta aquí, nos dice que tiene 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio. Si usted suma esto, esto no le da 100%, ¿no? Sería la primera cuestión que usted le saltaría a la mente. Eh, eh, Eso pasa porque no se pone los componentes puros, totales, sería demasiada carga química. Solamente se pone la cantidad necesaria para los suelos, para nutrición de suelo. El resto, el porcentaje que falta, ¿sí? Para llegar al 100%, es como el aglomerante donde están mezclados estos compuestos. ¿Ya? Para que me entienda, por ejemplo, en las pastillas, ¿sí? Que usted se toma, ¿sí? En los medicamentos, usted si lee en la caja siempre le dice, por ejemplo, 1%, no, 400 miligramos de paracetamol, pero la pastilla es de 1 gramo, si usted le pesa, ¿no? Entonces dice, la primera cuestión es, si aquí en esta pastilla hay 400 miligramos de paracetamol, que es el compuesto activo, ¿qué es el resto? El resto se le saben poner que son excipientes. ¿Qué es un excipiente? Es en donde está, ¿sí? Soportado el paracetamol. ¿Bien? O sea, para que el paracetamol, porque es una cantidad muy pequeña, entonces para que el paracetamol, pues le han cogido y le han mezclado los 400 miligramos en algo más grande, pero que es inerte. ¿Sí? El excipiente no le va a afectar a usted. ¿Sí? La idea central es que es algo que necesito yo para que le dé soporte al componente activo, que en este caso es el paracetamol. Lo mismo pasa aquí. Si bien el componente activo es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, estos deben estar mezclados juntos, porque estos no se mezclan, porque son químicos diferentes, pero para que estén juntos, para obligar a que estén juntos, necesita mezclarles en un excipiente, en algo, en una matriz. Y esa matriz es lo que ocupa el resto de porcentaje. ¿No? Esa sería la primera cuestión, para que tenga en pendiente eso. Entonces, entendido eso como primera cuestión, lo que vamos a calcular es la cantidad de DAP por hectárea. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Voy a tomar el dato del NPK del DAP. Me dice que el 46% del DAP es fosfato. Esto hay que tomar en cuenta que como es porcentaje en peso, todo está referido al 100%, obviamente, porque es porcentaje. Entonces, lo que me quiere decir aquí es que por cada 100 kilogramos de DAP, que es el fertilizante, le podría poner por cada 100 kilogramos de fertilizante, ¿no? Que sería una manera más general. Pero si ya conozco el nombre del fertilizante, pues voy a poner ese, para no confundir. Entonces sería, por cada 100 kilogramos de DAP, ¿sí? Por cada 100 kilogramos de DAP, yo sé que el 46% en peso, ¿sí? O sea que 46 kilogramos serían de fosfato. Por eso tomo la base 100, para que sea más fácil, ¿sí? Recuerde el balance de masa, ¿sí? El porcentaje no nos sirve, nos sirve la fracción másica. Entonces, por cada 100 kilogramos, 46%
sobre la base de 100, como es 100, 46 kilogramos serían de fosfato. ¿Sí? Es por la facilidad que se toma siempre 100 como base. La cuestión es, y aquí es donde voy a hacer la conexión. Yo sé que por cada 100 kilogramos de DAP, solo 46 kilogramos son fosfato. Y de lo que yo conozco, necesito 180 kilogramos de fosfato por cada hectárea de terreno. ¿Sí? Entonces, mire, aquí están concatenados. ¿Sí? Para eso, ¿cuánto DAP yo necesitaría? Esto es una simple regla de 3. Entonces, la cantidad de DAP sería 180 por 100, sería 180 kilogramos de fosfato por hectárea, con estas unidades, por 100 kilogramos de fertilizante, que es el DAP, dividido para, ¿sí? 46 kilogramos de fosfato, que es lo que tiene el DAP. Entonces, fíjese que aquí se elimina kilogramos de fosfato con kilogramos de fosfato y kilogramos de DAP. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque recuerde que el DAP no solo tiene fosfato, también tiene nitrógeno. En este caso no tiene potasio, pero otros sí tienen. Entonces, solamente hay que relacionar la cantidad de fosfato con el fosfato que yo requiero. Por eso es que hay que diferenciar entre lo que es fertilizante y lo que es el nutriente específico que yo quiero. Entonces, si yo hago este cálculo, déjenme hacerle en la calculadora, 180 por 100 dividido para 46. Me da 391.3. 391.3 kilogramos de DAP o de fertilizante, que es el que quedaría como unidad, pero también queda por hectárea. Entonces, mire, ya he logrado determinar cuánto fertilizante por hectárea yo requeriría para obtener los 46% de fosfato de ese fertilizante. ¿Ya? Listo. ¿Ya tengo el dato? No. Porque yo lo que quiero es ir a la tienda y decirle, mire, deme tanto fertilizante. Aquí solo he sacado el dato de cuánto fertilizante por hectárea. Y ahí es donde vamos a usar el otro dato. Sería el paso 2. Que sería calcular la masa de fertilizante que se llama DAP para el terreno total. ¿No? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues la masa de DAP que yo voy a necesitar, la masa de fertilizante, le insisto, pero yo sé que el fertilizante se llama DAP, por eso le pongo eso. Entonces sería, yo sé que voy a necesitar 391.3 kilogramos de DAP por hectárea. ¿Cómo sé eso? Porque es lo que acabo de sacar. El requerimiento de fertilizante por hectárea, relacionando el porcentaje de fosfato en el fertilizante versus la cantidad de fosfato que yo necesito por hectárea por mi terreno. Entonces sería 391.3 kilogramos de DAP por hectárea, sabiendo que mi terreno es de 12.5 hectáreas. Entonces este sería con este y me quedaría 391.3 por 12.5, 4.891.25 kilogramos de DAP. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? O sea, más o menos 5 toneladas de DAP. Eso es lo que va a tener que ir a comprar, ¿no? Eso es lo que va a tener que ir a comprar. ¿No? Y es lo que va a tener que almacenar, ¿no? Con los cuidados pertinentes para que evitar derrames y evitar todo el ciclo de contaminación que ya hemos visto también por derrames. Es decir, evitar contaminación puntual del lugar donde usted almacene eso. Son 5 toneladas, que son bastantes saquitos. ¿No? Ahora, también
nosotros podríamos hacer el cálculo de cuánto nitrógeno vamos a añadir extra cuando tratemos de ajustar el fosfato, el fósforo. Porque fíjese aquí que si bien este DAP tiene alto contenido de fosfato, de fósforo, 46%, también tiene cierto contenido de nitrógeno, ¿sí? 18%. Quiere decir que cuando usted aplique esta cantidad de fertilizante, también va a aplicar cierta cantidad de nitrógeno. Entonces, siempre es buena idea, como paso 3, analizar la adición de los nutrientes que serían los nutrientes extras, o sea, los no requeridos. ¿Por qué se necesita hacer eso? Porque claro, como le va a subir el nitrógeno, tiene que tener cuidado para que no le vaya a subir demasiado. ¿Sí? Si bien, obligadamente, si quiere subir fósforo, puede que también le haya faltado algo de nitrógeno, o el nitrógeno está estable, entonces usted va a añadir nitrógeno, pero no parece que vaya a añadir mucho, entonces tiene que más o menos analizarle ahí para que tenga registro. Y si en la siguiente análisis le da que en cambio aquí se le subió demasiado nitrógeno, pues va a tener que ahora hacer lo contrario, ¿no? Comprar un fertilizante que no tenga carga de nitrógeno y que tenga solamente fósforo o potasio para tratar de bajar hasta que se nivele otra vez el contenido de nitrógeno. Entonces, ¿cómo haríamos ese cálculo? Igual, con una regla de 3. Igualito como aquí. Lo que vamos a necesitar es saber cuánto nitrógeno, mejor dicho, eh, cuánto nitrógeno hay en el fertilizante con la cantidad y cuánto nitrógeno yo voy a añadir con la cantidad que ya he determinado que voy a usar. Entonces, nuevamente, voy a calcular en el DAP, en el fertilizante, cuánto nitrógeno por hectárea yo tendría. Entonces sería, en 100 kilogramos de fertilizante hay 18 kilogramos de nitrógeno, en la forma en la que está nitrato, ¿no? Pero eso no nos interesa mucho. Entonces, en 100 kilogramos, igual, fíjese, en 100 kilogramos de DAP hay 46 kilogramos de fosfato, de fósforo. Igualmente, en 100 kilogramos de DAP habrá 18 kilogramos de nitrógeno y 0 kilogramos de potasio. El resto es excipiente. Y lo que me interesa es el dato de nitrógeno para analizar el nutriente extra que no requiero por ahora, pero que yo voy sin intención a añadir. Porque lo que yo busco es subir el fósforo. Pero claro, indirectamente estoy también añadiendo el nitrógeno. Entonces, esto me va a dar la cantidad de nitrógeno que hay en el fertilizante. Pero ahora lo que me interesa saber, ¿sí?, es cuánto nitrógeno yo voy a añadir por cada hectárea que vaya a aplicar. Entonces aquí lo que voy a usar es este dato, ¿no? Porque ahora lo que quiero es lo inverso. Fíjese que aquí lo que estoy buscando es, en 100 kilogramos de DAP, tengo 46 kilogramos de fosfato, ¿sí? Pero yo necesito que haya 180 kilogramos de fosfato por hectárea, entonces estamos en este rango. ¿Cuánto DAP por hectárea yo necesito? Entonces la regla de 3 sería así. Ahora, yo ya tengo cuánto DAP por hectárea voy a usar. Entonces ese dato vendría acá. Y lo que yo voy a calcular es este ahora. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno por hectárea extra voy a añadir? Entonces, voy a poner con rojo para que vean la diferencia. Entonces, en 100 kilogramos de DAP hay 18 kilogramos de nitrógeno, pero según mis cálculos, yo ya voy a añadir 391.3 kilogramos de DAP por hectárea. Esto es lo que yo ya voy a añadir, porque lo que yo quiero es subir fósforo, ¿sí? O sea, si quiero o no quiero, voy a añadir eso. Lo que quiero ahora saber es, si ya voy a añadir eso, ¿cuánto nitrógeno por hectárea estoy añadiendo?
Entonces sería que ahora X va a ser igual a, regla de 3, 391.3 kilogramos de DAP por hectárea por 18 kilogramos de nitrógeno dividido para 100 kilogramos de DAP. Kilogramos de DAP, nitrógeno por hectárea. Entonces, esto me va a dar, déjenme hacer el cálculo, 391.3 por 18 dividido para 100, 70.4 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo, quiera o no quiera, como necesito subir fósforo, voy a tener que aplicar esto, 391.3 kilogramos de fertilizante por hectárea. Eso lo voy a tener que hacer. Pero yo sé que por cada 391.3 kilogramos de DAP por hectárea que yo añada para ajustar el fósforo, también, sin intención, voy a añadir 70.4 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿No? Entonces eso al final del día, como igual que aquí, pues podríamos calcular la masa de nitrógeno que voy a añadir usando todo esto. Entonces sería 70.4 kilogramos de nitrógeno por hectárea, sabiendo que mi terreno es de 12.5 hectáreas. Entonces sería 70.4 por 12.5, 880 kilogramos de nitrógeno añadidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a añadir sin intención, porque lo que yo quiero es subir fósforo. Pero lamentablemente, pues no todo es perfecto. Entonces, también voy a tener que subir en algo el nitrógeno. ¿No? Entonces, fíjese la diferencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Aquí este cálculo, ¿sí? 4.891 kilogramos de DAP es lo que yo tengo que ir a comprar a la tienda. ¿Sí? Estos 880 kilogramos de nitrógeno no voy a tener que ir a comprar. Eso es lo que estoy añadiendo al suelo cuando use estos 4.891 kilogramos de DAP. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy añadiendo extra de nitrógeno. Por eso es que los fertilizantes tienen composiciones distintas, ¿sí? Porque ahí usted tiene que más o menos ir calculando, ¿sí? Para que no se le pase la mano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si este terreno debe estar usando DAP porque tal vez necesita algo de nitrógeno también. Por eso ha decidido este agrónomo usar DAP. Ahora, yo le pongo un caso, por ejemplo, usted hace este análisis de este muestreo y el cálculo le da que sí, necesita 180 kilogramos de fósforo porque está bastante déficit de fósforo, pero no necesita nada de nitrógeno y no necesita nada de potasio. No le serviría este, ¿sí? Lo que tendría que ir a comprar es un fertilizante que tenga aquí cero y un porcentaje de fósforo y cero, por ejemplo. Que puede que haya, puede que no haya, ¿no? Simplemente tiene que poner aquí y ver, ¿no? NPK y ahí pone el número que usted quiera. Por ejemplo, me invento 0.40, veamos si hay algo así. Por ejemplo, mire aquí este ProEscape es 4000. Tiene harto nitrógeno, nada de fósforo, nada de potasio. Necesitaríamos uno que sea, por ejemplo, este, mire, tiene 0.4040. Tiene nada de nitrógeno, cargado de fósforo, pero también tiene potasio. Entonces ahí usted tendría que ir viendo, y si no hay uno que tenga cero del ambos, pues tendría que coger el que menos cantidad tenga de los otros nutrientes que usted no quiere, ¿no? Inge, una Sí, consulta. ¿cuál? En el caso, por ejemplo, aquí de los dos, tiene nitrógeno, fósforo y calcio, ¿no? Pero el calcio tiene 0%. En el caso de que tuviera cantidad, también se hace el mismo procedimiento para saber qué cantidad está añadida. No es calcio, es potasio. Potasio, perdón.
Sí, es nitrógeno. Es en ese orden, ¿no? Tienen que leerlo. Por eso es NPK. Sí, Eh, nitrógeno, fósforo y Nitrógeno, potasio. fósforo y potasio. No hay que cambiarle. Por eso es así, es en ese orden. Sí, 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 justamente lo que usted dice. Aquí no le hago el cálculo porque cero, pues nos va a dar cero aquí. Sí, Sí, nos va a dar cero, pero sí, si es que aquí hubiese, por eso le dice, el paso 3 es analizar la adición de los nutrientes extra, o sea, los que no usted está requiriendo, pero que indudablemente le va a añadir al suelo. En este caso solo hay nitrógeno. Si hubiera potasio, habría que hacer este mismo cálculo, pero con el potasio. Entonces, si aquí hubiera potasio, habría que poner 100 kilogramos de DAP, que tiene, y ahí vendría el porcentaje de potasio. Me invento, si hubiera 10% de potasio, sería 10 kilogramos de potasio. Y nuevamente, porque le indico, el cálculo de lo que usted requiere, el nutriente problema es el que usted está calculando, es con el que primero usted debe empezar, porque ese es el que le va a dar el ajuste de nutriente requerido en el suelo. Entonces, es verdad que a veces vamos a tener que incluir los otros dos, aunque no queramos, ¿sí? Cuando no haya un fertilizante adecuado. Pero eso ya no se puede controlar. Entonces, la idea central es que al menos tenemos que ajustar el nutriente crítico y los otros dos, bueno, ya iremos ajustando después, si es que se nos sube demasiado, ¿no? Entonces, en este caso, este es el primer cálculo porque esta es la base. Esto es lo que yo realmente voy a usar. Y sobre la base de esto, puedo calcular cuánto extra de nitrógeno en este caso y cuánto extra de potasio, si lo hubiese, voy a añadir sin intención, pero no habría otra forma en este caso. ¿Ya? Aquí no nos da, no necesitamos el cálculo porque aquí no hay potasio, entonces solamente tendríamos una carga extra de nitrógeno, ¿sí? Que estaríamos añadiendo al, 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 al- al suelo. Ahora, le indico que aquí, tal como está planteado el ejemplo, nos dice que el agrónomo ya ha determinado que la carga de potasio requerida es esa y está usando el DAP. Otra cosa es que nos dieran solo las cargas, por ejemplo, que también puede ser, que nos indiquen el análisis NPK del suelo y nos pida escoger e ir a buscar un fertilizante adecuado, que sería ya un poco más complejo y ya eso pertenece a los agrónomos. Porque claro, ahí por ejemplo, yo de lo que veo en el ejercicio, lo que aquí le ha de haber pasado es que, pongámosle aquí, ¿sí? Aquí lo que le ha de haber pasado es que, claro, hizo el análisis de nitrógeno, fósforo y potasio y vio que el nivel de potasio era el ideal. Entonces necesitaba 0 kilogramos de déficit por hectárea, ¿sí? O sea, estaban a la par. El cultivo necesitaba 10 kilogramos por hectárea y del análisis había 10 kilogramos por hectárea o cercano. Entonces el déficit era cero. El problema era el potasio, ¿sí? Aquí era el problema porque, claro, por ejemplo, del dato que yo me inventé, ¿sí? Había 10 kilogramos por hectárea de potasio, pero necesita para el cultivo de tomate, creo que era 190 kilogramos por hectárea. Entonces hay un déficit. ¿Cuál es el déficit? 180 kilogramos por hectárea. ¿Sí? La resta de estos dos. Y aquí me imagino que también debió haber tenido algún problemilla de nitrógeno, ¿sí? Algún problemilla de nitrógeno. Por ejemplo, me invento, en el caso de nitrógeno no son valores tan grandes, puede ser unos 30 kilogramos por hectárea, y ha de haber necesitado para ese cultivo unos 45, por ejemplo. O sea, más o menos estaban por ahí. Sí faltaba un poco, pero no tanto. Entonces, ¿cuál es el déficit? De 15 kilogramos por hectárea. Entonces, el agrónomo, al ver esto, lo que decidió es ir a comprar un fertilizante que tuviera algo de nitrógeno, bastante fósforo y casi nada de potasio. Entonces encontró el DAP, que cumple esas características. Tiene 18% nitrógeno, algo de nitrógeno. Tiene bastante potasio, ¿sí? Que es lo que necesita.
Y justamente, por suerte, no tiene nada de, perdón, de fósforo, y justamente no tiene nada de potasio, por suerte, ¿no? Entonces, fíjese que más o menos así sería lo que le ha de haber pasado a este agrónomo que realizó este análisis, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eso sería. ¿Alguna pregunta? Chun, chun, chun. Veamos qué dice el otro para ver si está interesante o si no lo pueden hacer ustedes en su casa. Si tienen dudas, pues me avisan. Dice, se ha determinado que un cultivo requiere 15 kilogramos por hectárea de nitrógeno en su forma asimilable de nitrato. Recuerde, este dato, cuando le dice requiere, es que hay déficit de esa cantidad. Quiere decir que ya he hecho el análisis, hay cierta cantidad de nitrógeno en el suelo, pero el cultivo requiere, o sea, el cultivo, todas las plantas ya tienen determinado en una lista de cuánto nitrógeno, fósforo y potasio consumen por día, ¿sí? Entonces, eso ya está. Entonces le dice que en este caso, para este cultivo y con el análisis de cálculo de base del nitrógeno que existe ya en el suelo, pues hay un déficit de 15 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿sí? Entonces dice que para ello ahora dispone de un fertilizante comercial que es del Smart Complex. Ah, justo este, por eso le debe haber puesto las dos fotos. El uno es para este y el otro es para este. Entonces dice que para ello dispone de un fertilizante comercial Smart Complex que tiene un NPK de 20-10-10, es decir, 20% de nitrógeno, 10% fósforo, 10% potasio. Entonces, fíjese que aquí salta a la mente que aquí lo que le debe haber pasado es que, claro, del cálculo tenía déficit en los tres. Tenía déficit de nitrógeno, déficit de potasio y déficit de fósforo, pero tenía más déficit de nitrógeno. Entonces, lo que fue a buscar es ya no le servía el DAP aquí. Entonces, fue a buscar otro fertilizante que ahora tenga un poco más de déficit, de poco más de cantidad de porcentaje en nitrógeno y menos cantidad de porcentaje en fósforo y de potasio. ¿No? Por ejemplo, aquí le está dando que su problema es el nitrógeno. Si su problema es el nitrógeno, quiere decir que no le está dando tanto problema el fósforo. Entonces aquí usted mal haría en aplicar en este suelo este fertilizante. Porque si bien este fertilizante tiene nitrógeno, ¿sí? Que está cercano, mire, 20% en el complex y 18% en el DAP. Sí, están cercanos. Pero como su problema en este otro ejemplo es nitrógeno, quiere decir que su fósforo está relativamente estable. Al usted usar este, le está mandando una carga, pero brutal de fósforo. 46% tiene el DAP versus el 10% que tiene este otro. Entonces, más o menos tiene que por ahí ir dando cuenta de cómo usar los fertilizantes. El peor error sería usar, en este caso, usar el DAP, porque le está dando una cantidad brutal de fósforo. Y eso a su vez le puede dar una contraindicación para el crecimiento de la planta. ¿Sí? Porque todos los nutrientes, cuando son usados en exceso, todo en exceso, mejor dicho, es malo, ¿no? Y en este caso, el exceso que le daría si usa el DAP es realmente brutal. ¿Sí? Es realmente brutal. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces dice ahora, si el terreno es de 6.520 metros cuadrados, calcular la cantidad de fertilizante que se requiere aplicar. Entonces sería el mismo procedimiento, ¿no? Es el mismo procedimiento. Entonces usted puede hacerlo en su casa y bueno, mañana si alguien lo hace y tiene alguna confusión, pues me puede indicar. Pero es el mismo procedimiento. Es igualito. ¿Sí? Es igual a esto. Solo que en Sí, este, sí, perdón, ¿este cálculo también está incluido en el examen o no? debe estar incluido, por eso está en... Claro, los cálculos están incluidos en los exámenes. Ah, listo, Ahora, listo. no sé si
O sea, no sé si esté en este como tal, así. O sea, lo que me refiero es que, claro, también se dejan algunos cálculos para el examen final, que también puede estar ahí. O sea, pero de que está, está. Si, Ah, está, listo. si no es en este, debe estar en el final, porque hay otros cálculos que también hemos hecho y que vamos a Sí. hacer. ¿Sí? Entonces, se escoge unos para un examen, otros para una prueba, otros para el otro examen final. Entonces, Ok. tal vez esté este en el examen de aquí, en el examen uno. En el examen no, 2 no, porque ese es de las 3 semanas que siguen, pero en el examen final puede que esté también si no está en este, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya. Eso es. Entonces, fíjese que es fácil, o sea, yo le veo fácil hacer cálculos de NPK. Por eso es que se le recomienda a los agricultores que pues más o menos tengan estas capacitaciones, ¿no? Los mismos que venden los agroquímicos les dan capacitación para que no sobrefertilicen el suelo. Porque el problema de la sobrefertilización es que luego eso va agotando los suelos. Entonces, de aquí en unos 10 años, pues le estaría agotando el suelo con demasiado. Si bien ya tenemos claro que el suelo se va degradando de forma natural en los años, pero demora bastante tiempo. Es por nuestra mala gestión que le agotaríamos a los suelos antes de hora. Entonces, si logramos nosotros controlar y hacer una gestión adecuada, por ejemplo, usando cantidades adecuadas de fertilizante, pues le vamos a dar una vida útil a nuestro terrenito más amplia y eso nos va al final menorar gastos y aumentar nuestra rentabilidad. ¿Eh? Entonces, siempre es bueno tener pues conocimiento de estas situaciones. ¿Ya? Ahora, visto esto y si no nos hacen caso los agricultores, pues vamos al problema de que no se haga caso a lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa si sobrefertilizamos el suelo? O sea, si neciamente no queremos hacer el cálculo, que es súper fácil, pero bueno, yo veo que las hojas se ponen amarillas en mi cultivo y voy corriendo a Agripag y digo, bueno, deme lo que tenga, voy y pongo sin ningún, o sea, me detengo el problema de esto, necesito nitrógeno, pero estoy bien con fósforo, pero yo, como este es más barato, voy y compro este y este aplico, sabiendo que, sin saber, ¿no? Yo le estoy diciendo que aquí le estaría mandando una carga, pero brutal de fósforo, que innecesario. Pero bueno, supongamos que eso hace. Y ahí viene el problema de sobrefertilización, que afecta como contaminación al cambio climático. Entonces, aquí fíjese, ¿no? En la aplicación de fertilizantes químicos, en especial los nitrogenados y los que tienen fósforo también, pero los nitrogenados son los más. Aquí tengo una cuestión importante, porque todo esto que le estoy enseñando está concatenado, ¿no? Yo aquí lo primero que le dije es que estos no están en forma atómica primero, porque el nitrógeno es un gas. El potasio y el fósforo no son gases, pero son muy reactivos en forma, porque son metales, son muy reactivos en forma atómica, entonces se los mezcla en forma de compuesto. Pero al fin y al cabo, así estuvieran como puros, potasio y fósforo, estos son sólidos a temperatura ambiente. El nitrógeno no. Entonces, ¿cuál es el problema del nitrógeno? Ni bien el nitrógeno pueda escapar de alguna forma, se va a ir a la atmósfera en forma de gas, porque el nitrógeno en su forma más estable es gaseosa. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de los químicos, de los fertilizantes nitrogenados. Cuando se aplican indiscriminadamente, ¿sí? Fíjese en este dato que es el importante. La planta aprovecha solo el 30 al 40% de lo que se aplica. ¿Sí? Quiere decir que del 70 al 60% extra, eso va a quedar en el suelo. Y no es que se quede ahí atrapado. El nitrógeno, por efecto de su estabilidad gaseosa, lo que va a tender es a irse en forma gaseosa. Entonces, lo que va a hacer, por ejemplo, es volatilizarse en forma de NO2, N2O, perdón. Y se va a ir a la atmósfera. Este es un gas de efecto invernadero. ¿Eh? Y el nitrógeno que no puede escapar como gas
lo que va a hacer es infiltrarse en el suelo y llegar al agua. O sea, el agua lo va a diluir y lo va a ir llevando a las partes más profundas hasta llegar a los mantos freáticos. Y cuando llegue a los mantos freáticos, luego va a terminar en los lagos o los ríos cercanos y va a generar lo que se denomina un proceso de eutrofización, que es algo que usted ha de haber visto en la materia de agua. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, también fíjese en esto, ¿no? El fertilizante nitrogenado se queda en el suelo otra parte, porque recuerde, el 70 al 60% no va la planta a usar. Entonces, de eso un porcentaje se volatilizará, otro porcentaje se infiltrará en el agua y el otro porcentaje se quedará ahí en el suelo, en las rocas. Entonces, dice que ese porcentaje que se queda en el suelo hace que el suelo se vuelva a ser estéril, porque es como un tóxico que usted está ahí poniendo. ¿Sí? Entonces quiere decir que conforme pasa el tiempo, si usted aplica una sobrecarga de fertilizantes de nitrógeno o de fósforo, el potasio no tiene mucho problema, pero estos dos sí. Lo que va a necesitar es cada vez más fertilizante, porque claro, es como un tóxico que está ahí en el suelo y las plantas ya no logran crecer al año siguiente, ya no logran crecer al año siguiente. Y usted sigue cometiendo el mismo error, ¿no? Porque esto es fácil de darse cuenta. Si usted ya se da cuenta que de un año en otro ya no le crece, necesita sí o sí hacer el análisis de NPK para ver cuál es el que está de más o cuál es el que está de menos. En este caso, lo que le está diciendo es, usted ha sobrefertilizado con nitrógeno. Si al día año siguiente no hace nada y mete más nitrógeno, le va a seguir sobrefertilizando. Entonces va así. Y eso es un tóxico que está ahí acumulando. Entonces, las plantas van a crecer menos. Entonces, eso se solucionaría fácilmente si usted en alguno de esos años hace el cálculo del análisis de nitrógeno y usted va a ir viendo que cada año le iba creciendo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Cuando ya vio que se le creció el nitrógeno, al siguiente año tenía que comprar uno que no tenga nitrógeno para que le vaya bajando el nitrógeno. Entonces, ahí tiene que ir controlando. Pero claro, tendría que hacer ese análisis. Pero lo que comúnmente pasa es eso. ¿Sí? Que como ya ven que no le crece, pues mete más fertilizante. Y como no le crece, mete más. O cambia a otro fertilizante pensando que es el fertilizante. No, no es el fertilizante. ¿Sí? Es la mala gestión del fertilizante que usted está haciendo uso. Entonces le indica que la aplicación excesiva de fertilizantes y de estiércol, ¿sí? O el uso ineficiente de estos nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, son los principales contribuyentes a los problemas ambientales vinculados con la agricultura. Estos dos nutrientes son una fuente de contaminación difusa. Esto es importante, mire. Ya habíamos dicho que es una contaminación difusa. Contaminación difusa quiere decir que usted no podría identificar cuál es la fuente del nitrógeno y el fósforo que están siendo contaminantes de ese suelo. ¿No? Y eso se entiende, por ejemplo, en este gráfico. Fíjese. Aquí usted está aplicando, usted ha de haber visto, ¿no? Estos grandes tambores que van creados con tractores, ahí es donde se guarda el fertilizante mezclado en agua, diluido en agua. Se lanza en un punto, como aquí le indica, NPK. Eso va a infiltrarse en el suelo, se va a mezclar con el agua del suelo para darle movilidad. ¿Sí? Por eso es que es importante que el agua tenga las tres fases, sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Entonces, para darle movilidad. Va a ir llenando de fertilizante de NPK todo este suelo y va a llegar en algún punto a la zona donde están las raíces de las plantas, los cultivos. Entonces, como que le atrae, porque aquí se van a formar iones por el agua, se diluyen y se forman iones, y esos iones, como son cargas, se van a venir atrayendo a las raíces. Y aquí la raíz las va a absorber. Ese NPK va a funcionar para lo que esté produciéndose y se va a transportar pues en este caso el pienso. Este debe ser un cultivo de alimento para cerdos. El NPK que está aquí, luego se va a transmitir a los cerdos.
Y el NPK que va a quedar aquí, luego va a ir al estiércol de los cerdos. Y luego usted ese estiércol lo puede volver a usar para el suelo. Entonces mire que es un ciclo, ¿no? Entonces si usted carga demasiado NPK, pues está afectando toda esta cadena. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es contaminación difusa? Porque claro, si usted analiza qué carga de NPK hay en este estiércol, usted, ¿dónde, por qué, cómo, quién fue el que le dio al cerdo NPK? No tendré idea, ¿sí? Tendría que darse cuenta que es culpa de los fertilizantes que usted está usando. Pero eso no se puede saber con certeza, ¿no? Entonces, contaminación difusa. Y el otro grave problema que genera el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y fosforados, ¿no? Ojalá que tengan nitrógeno y fósforo, es que promueve la eutrofización, es decir, este crecimiento exagerado de alga, ¿no? Este crecimiento exagerado de alga, promovido por la existencia de, obviamente, de nitrógeno y fósforo en cantidades muy elevadas. Entonces, la eutrofización, básicamente, ¿qué provoca? Cuando en cuerpos de agua, ríos o lagos, ¿sí? Cuando en cuerpos de agua que naturalmente no tienen mucha cantidad de fauna acuática, ¿sí? O sea, de plantas acuáticas, específicamente las algas, ¿sí? Eso se da porque la cantidad de nitrógeno y fósforo normales, naturalmente, en los cuerpos de agua, no es tan alta como para que quede mucho para las plantas. A lo que me refiero es de esto. Los peces, ¿sí? O sea, la microfauna y la macrofauna de los cuerpos de agua también usan nitrógeno y fósforo. Entonces, el poco nitrógeno y fósforo que exista naturalmente lo van a consumir casi en su totalidad esta microfauna o macrofauna. Lo poco que quede de nitrógeno y fósforo, porque naturalmente están en cantidades muy bajas, por eso es natural. Naturalmente el nitrógeno y fósforo es en cantidades muy bajas. ¿Por qué se sabe que eso es verdad? Porque el nitrógeno en los cuerpos de agua sí se lo obtiene del nitrógeno gaseoso del aire. El efecto disolvente del agua hace que el nitrógeno, algo del nitrógeno, se disuelva en el agua. Pero es muy poco porque la solubilidad del nitrógeno a partir del aire es muy baja. Entonces, lo que haya naturalmente de nitrógeno en el agua viene de la atmósfera, ¿sí? Y eso es una concentración muy bajita. El fósforo, en cambio, viene de las rocas, de los suelos, ¿sí? Que también disuelve el agua y que suelta en cantidades muy bajitas. Entonces, ese nitrógeno y el fósforo, la mayoría es consumido por los animales, por la fauna. Y lo que queda, pues, sirve para que crezcan las algas y la macroflora, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si hay fuentes extra de nitrógeno y fósforo, y peor aún, si son cantidades muy elevadas, ¿sí? O sea, si por circunstancias no naturales el nitrógeno y el fósforo comienzan a crecer, a aumentar, pues la macrofauna va a seguir usando nitrógeno y fósforo, pero la microflora, las algas, son más eficientes en usar nitrógeno y fósforo. O sea, sus metabolismos son más rápidos en la captura de nitrógeno y fósforo de lo que son los peces. Entonces van a ir creciendo en número. Y mientras más sigan creciendo, más sigan creciendo, más sigan creciendo, más van consumiendo, más van consumiendo. Pero ya no solo de nitrógeno y fósforo, sino que van consumiendo oxígeno, porque las plantas también necesitan oxígeno para su proceso. Entonces, mientras más plantas haya, más oxígeno van a capturar del agua. Y eso provoca que el agua comience a perder oxígeno, como aquí le indica, ¿sí? Lo que aquí, el oxígeno está aquí casi en todo el cuerpo de agua naturalmente. Aquí va a haber zonas en que ya no haya casi oxígeno, porque todo ese oxígeno está yendo para las plantas que están creciendo sin desmedida porque están capturando nitrógeno y fósforo
que está en cantidades demasiado elevadas. Y a su vez, eso va a hacer que la micro o la macroflora también aumente, lo que va a provocar también que oxígeno de estas zonas también se vaya consumiendo. Quiere decir que aquí va a haber una competencia muy fuerte entre la flora, que va a querer crecer y que es más eficiente capturar nitrógeno y fósforo, y la fauna, que no es tan eficiente y que por ende va a perder la carrera por el oxígeno y va a comenzar a morir. Entonces, al final, el proceso de eutrofización lo que hace es eliminar la fauna de esos cuerpos y no le queda nada de peces. ¿Por qué? Porque se asfixian. Aunque suene raro, ¿no? Los peces del agua se asfixian porque no tienen oxígeno. Eh, porque ¿a dónde se fue ese oxígeno? El oxígeno lo están usando en su totalidad las plantas, ¿no? Entonces, por eso es que usted puede ver este color medio verduzco en algunos cuerpos de agua. Ese color verduzco es justamente microflora, ¿sí? Alguitas. Si usted coge y mete la mano y saca, va a ver las algas, las raíces, cómo le salen por los dedos. Esas son las algas que han tenido un crecimiento tan grande, porque hay grandes cantidades de nitrógeno y fósforo, que ya han tapado casi todo el cuerpo de agua y ya no queda, primero, paso de luz solar para el interior. Y segundo, que están usando casi todo el oxígeno. Entonces, este cuerpo de agua, pues, no tendría nada de peces, ¿no? Y entonces ahí viene el problema porque la mayor cantidad de nitrógeno y fósforo, ¿sí? Como contaminantes, vienen justamente de la sobrefertilización, ¿sí? De la sobrefertilización, justamente de esto, ¿sí? En los cuerpos de agua que están muy alejados, pues por el efecto este de infiltración, llegan a esos cuerpos de agua los fertilizantes cargados en nitrógeno, cargados en fósforo, y eso provoca esto, crecimiento desmesurado de las algas, que son estas verdosas. Y al final, el oxígeno se va a ir consumiendo casi en su totalidad por las plantas y los peces van a morir. Porque no tienen oxígeno, se ahogan. ¿Ya? Y entonces, fíjese, este último gráfico nos da una idea de dónde vienen toda la carga de nitrógeno y fósforo en exceso que llegan a los cuerpos de agua, ¿no? En este caso, en un lago. La eutrofización del agua. Aquí en Ecuador tenemos graves problemas de eutrofización justamente por las cargas de nitrógeno y fósforo en exceso que vienen de las agriculturas, ¿no? Entonces aquí miren, los centros ganaderos y agrícolas que tienen nitratos y fosfatos de fertilizantes. También hay nitratos y fosfatos que vienen de los desechos de la construcción, de la propia erosión, ¿sí? De las zonas de cultivo, de las industrias, obviamente, ¿sí? De las descargas de aguas municipales, también. Porque aquí viene un problema, ¿no? Eso también es otro inconveniente. Las bolsitas o los envases donde vienen los fertilizantes o los plaguicidas, peor. No se lo, esos son contaminantes peligrosos. Eso no se los puede botar a la basura, pero le aseguro que botan a la basura. O el fertilizante que no usó lo botan en el agua, ¿sí? O en el lavabo, porque quieren usar el recipiente. Entonces todo eso va a la planta y luego eso se descarga en los cuerpos de agua. Y de los nitratos y fosfatos de los lodos municipales, ¿sí? De las ciudades. Entonces, mire que todo eso llega y sobresatura de nitrógeno y fósforo los cuerpos de agua y produce este problema de eutrofización, que lo que hace es matar la fauna para que crezca por el crecimiento desmedido, mejor dicho, de la flora, especialmente de las algas, ¿no? Que es lo que nos muestra más en este ejemplo, ¿no? Más en este ejemplo. Entonces, creo que había algún paper o algún
Por ejemplo, aquí creo que es una noticia que yo les puse. Entonces, Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador nos indica una noticia del 2024, mire, de julio del 2024, incremento del deterioro de la calidad del agua del estero salado de Guayaquil. Entonces, ¿qué nos dice? Un reciente estudio publicado en la revista Continental Shelf Research revela alarmantes niveles de eutrofización, fíjese, eutrofización en el estero salado de Guayaquil, Ecuador. La investigación, liderada por Ormaza González y su equipo, destaca el deterioro de la calidad del agua del estero, afectado por los altos niveles de ¿qué? De nutrientes. Entonces, uno a primera instancia diría, no, pero ¿cómo? Si los nutrientes son buenos. Son buenos en su justa medida. ¿Sí? Todo en exceso es malo. Y contaminación fecal. ¿Sí? Entonces nos dice, la eutrofización es el proceso natural o inducido por actividades humanas en cuerpos de agua como lagos, ríos o estadios, donde aumenta la concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, lo que puede provocar un crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, conocido como floración de algas, que consume grandes cantidades de oxígeno cuando muere y se descompone. Es decir, consumen todo el oxígeno que puedan, que haya, y ya no dejan nada para la fauna. ¿Sí? Es por ello que entre 2016 y 2022 se recolectaron datos ambientales en 4 puntos del norte del estero, mostrando que las aguas son frecuentemente hipóxicas. ¿Qué significa hipóxicas? Que tienen bajo contenido de oxígeno. Además, se encontraron niveles extremadamente altos de nitrógeno y fósforo, obviamente, porque todas las industrias descargan al estero sus aguas residuales. En el mejor de los casos, entre comillas, las aguas tratadas de las industrias, porque cada industria debería tener una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y de ahí hace la descarga. Pero bueno, en el mejor de los casos. Y si no, pues con tomas clandestinas, bot. Junto con una acidez significativa en el agua. Estos factores indican un estado de hipereutrofización severo que amenaza la biodiversidad y la salud pública local. El estudio señala que la falta de entradas fluviales y el aporte continuo de nutrientes provenientes de desechos industriales y domésticos de la ciudad de Guayaquil son los principales impulsores de esta condición. Las comparaciones con datos históricos muestran un empeoramiento constante de la situación correlacionado con el crecimiento poblacional y urbano de la ciudad. El estero, a pesar de ser una reserva de manglares crucial, refleja una tendencia global de aumento en la eutrofización en los cuerpos de agua costeros y estuarios. Y justamente no. La eutrofización, que se refiere al enriquecimiento excesivo de nutrientes en el agua, provoca proliferación algal que pueden llevar a condiciones de anoxia. ¿Sí? La demanda de oxígeno debido a la descomposición de materia orgánica supera la capacidad del agua para mantener niveles adecuados de oxígeno disuelto, afectando gravemente la vida marina y la calidad del agua. Entonces aquí es una lucha, ¿no? Por bueno, en la asignatura de agua, usted ha haber visto la DBO, ¿no? Y la DQO, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Entonces, cuando hay problemas de eutrofización, las curvas de DBO y de DQO, pues se hacen tienen más pendiente. Entonces, eso quiere decir que, pues, la demanda bioquímica de oxígeno es demasiado elevada, porque hay algo, ese algo son las algas, ¿sí? Que están demandando demasiado oxígeno y ya no queda nada de oxígeno para los demás seres vivientes, en este caso los peces. Y pues, hasta ahí llegaría las zonas pesqueras. Así es como han muerto muchas zonas pesqueras por eutrofización, ¿no? Eso sería esta parte. Y con eso me parece que acabamos, ¿no? Este capítulo. Sí, con ese acabaríamos este capítulo de contaminación del suelo. Lo que nos faltaría
Ya el día de mañana y el día viernes es los mecanismos de transporte de contaminantes. ¿Sí? Y aquí sí es donde vamos a hacer ya cálculos, ¿sí? Que tenemos que ir analizando. Que empezaríamos el día de mañana. Entonces, como ya van a ser las 9, vamos a controlar la asistencia. El día de hoy, 14. Estamos todos, ¿no? Estamos 6, son 5, incluido yo. Estamos todos. Entonces, pongamos que estamos todos. Listo. Ahora, Johnny me indicó que estaba muy poco tiempo de examen o algo así. ¿Este era el problema? 40 minutos, dice. Está muy poco tiempo. ¿Quiere más tiempo que le suba? Según entendí. Ya no está el Johnny. Sí, algo así. Algo así dice. A ver, subamos. Subámosle. 40 minutos. ¿Una hora será? ¿60? Sí, no, 20 minutos más, está bien. 30 minutos. No, pero creo que son 10 preguntas, no debería ser tan... Creo que es de todo, ¿no? Ten en cuenta que son de estos 3 unidades. Bueno, pongámosles un poco más. Porque sí está bastante, ¿no? Es que sí es bastante información que... Sí, que están grandes los PDFs. Sí, es que así es la materia, chicos. Yo, ¿qué les puedo dar? ¿Cuál sería? A ver, déjame ver. 90, pongamos. Hora y media. Yo creo que hora y media se puede. Sí, para no tener problemas. Porque sí es bastante pesada la... Yo sí les dije, ¿no? Que esta era diferente a balance. Balance eran ejercicios. Este casi es incluido un poco de ejercicios, pero la mayoría es teoría. Eso es, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana para continuar si no hay ninguna otra objeción. ¿No hay ninguna otra objeción? Johnny, ahí quedó tranquilo. ¿No? Sí, que está bien. Ahí está bien. Ya, listo, Nidia. A su servicio, chicos. Nos vemos el día de mañana, entonces. Que pasen buena noche. Chau.